Hola, mi nombre es Melissa Vallejo y en este video voy a hablar sobre el debate marxista de la autonomía relativa y la derivación del Estado, basado en dos obras principales, las cuales ya voy a proceder a explicar. Comencemos. La primera obra de la que voy a hablar es la de Nikos Poulantzas. Poulantzas fue un pensador marxista nacido en 1936 en Atenas, Grecia, pero que desarrolló todo su pensamiento y teoría en el ambiente intelectual francés, pues fue en 1960 cuando se trasladó y se estableció en París, donde fue discípulo de Althusser. Su principal aporte fue su intento de construir una teoría marxista sistemática del Estado capitalista sobre las bases del marxismo estructuralista, y esta la formuló casi simultáneamente al debate sobre la derivación del Estado realizado por pensadores alemanes, tema que voy a tocar más adelante en este video. El abordaje de Poulantzas fue uno de los más sistemáticos de la problemática del Estado capitalista en el marxismo del siglo XX, y a pesar de que su trayectoria intelectual se desarrolló en apenas una década y media, es decir, fue relativamente corta, fue muy vertiginosa y se prestó para que se continuara la discusión en torno a este tema. Fue el primer y el más influyente marxista en sostener que el Estado no era reflejo de las relaciones sociales de producción, sino que cumplía una función autónoma en la sociedad contemporánea. Y es así como solo gracias a su tesis de la autonomía relativa el Estado podía cumplir el papel de mantener el orden social capitalista. Su idea de autonomía relativa fue formulada con mayor detalle en el libro Estado, Poder y Socialismo, obra en la que me voy a centrar y la cual fue publicada en 1978, un año antes a que Nikos Poulantzas falleciera. Habiéndola ya mencionado, ahora me quiero centrar en la autonomía relativa del Estado capitalista, que es lo que Nikos Poulantzas entiende por particularización del Estado. Es a partir de aquí que quiero plantear mi tesis, la cual la explicaría de la siguiente forma. La autonomía relativa es la función del Estado capitalista de mantener cierto margen de independencia de sus decisiones con respecto a las clases dominantes, entendiéndose estas como aquellas con cierto poder político o económico, pero que igual de todas formas estas decisiones van a terminar beneficiando a la burguesía, aquella que tiene los medios de producción. Entonces, la autonomía relativa se evidencia y puede ser explicada a partir de nociones básicas del Estado, como lo son la dominación política y las relaciones de producción y de clases. Entonces, habiendo planteado así la tesis, voy a tratar de desarrollarla. Se sabe que aunque el Estado burgués se presenta formalmente separado de las clases sociales, es preciso esta separación lo que permite que se institucionalicen las relaciones de clases a través de los distintos componentes del aparato estatal. Es decir, que el aparato estatal es lo que permite que las relaciones de clases que son tan complejas y tan cambiantes se puedan institucionalizar. Y es el aparato del Estado, el espacio de las clases y las fracciones de clases dominantes se unen en una política conjunta, algo que por sí mismas no lograrían, o sea, que necesitan del aparato estatal. Y el Estado se presenta con un armazón material propia en el que no puede reducirse solo a la dominación política. El aparato del Estado es algo especial y en el que el poder del Estado no se reduce, no se agota. Pero la dominación política está inscrita en la materialidad institucional del Estado. Y esto se explica, pues si el Estado no es producido de arriba a abajo por las clases dominantes, estas clases no lo pueden acaparar simplemente, porque es el poder del Estado, el del poder de la burguesía, en el caso del Estado capitalista, el que está trazado en esa materialidad. Y aunque no todas las acciones del Estado se reduzcan solo a la dominación política, todas sus acciones sí están marcadas, constituidas, influenciadas o relacionadas de alguna manera con ese tipo de dominación. Sin embargo, el Estado no puede representar esa dominación política solo por el uso de la represión, de la violencia o de la fuerza. El Estado debe recurrir a la ideología, que es aquella que legitima esa violencia y contribuye además a que se organice como un consenso de clases en el que se puede instaurar el orden político y el poder político. Pero, contrario a lo que muchos dicen, la ideología no es algo neutro, no hay ideología neutra en la sociedad, solo hay ideología de clases. Y la ideología dominante es la que consiste en el poder esencial de la clase dominante, y es así como esta ideología se encarna en los aparatos del Estado. Y al mismo tiempo, este aparato estatal es el que garantiza, usando la represión o la ideología, que las clases dominadas y las clases explotadas se integren. Otro logro que las clases económicas dominantes no podrían hacer por sí solas, o sea, es decir, que necesitan de este aparato estatal. Y en cuanto a las relaciones de producción, Poulantzas explica que si las relaciones de producción configuran el campo del Estado, este sin embargo también tiene un papel propio en la constitución de estas mismas relaciones. O sea, esto básicamente quiere decir que el Estado constituye las relaciones de producción y no es simplemente un reflejo de ellas. Y la relación entre el Estado y las relaciones de producción es la primera interacción que tiene el Estado con las relaciones de clase.
Y finalmente, las relaciones de clase en los aparatos estatales se modifican con la respectiva relación de fuerza entre las clases. Sobre esto, Nikos Poulantzas logra diferenciar la forma estatal del Estado burgués y así define las distintas formas del Estado de excepción, ya sea fascismo, dictadura militar o Estado autoritario. La segunda obra de la que voy a hablar es la de Alberto Bonet y Adrián Piva, que son dos investigadores y académicos argentinos que desarrollan su pensamiento a lo largo de este siglo y que están vinculados a la Universidad Nacional de Quilmes y a la Universidad de Buenos Aires. Su obra, en la que me voy a centrar, es Estado y Capital, el debate alemán sobre la derivación del Estado, que fue publicada en 2017, es decir, que es un texto bastante reciente. Este es una compilación de varios escritos y tesis de diferentes autores, y la que conviene para este tema es Retrospectiva sobre el debate de Joachim Hirsch. Y ahora me voy a referir al debate alemán de la derivación del Estado, y para eso es importante que se tenga claro cuál fue el momento y el lugar de su desarrollo. Entonces, fue en la ex República Federal de Alemania entre 1970 y 1974, principalmente en Berlín Occidental y en Frankfurt. Este debate se desarrolló en círculos marxistas de la Academia Alemana y a pesar de ser una noción muy abstracta, sus desencadenantes se encuentran en el contexto político de la Alemania Occidental. Este contexto estuvo marcado por el ascenso de la socialdemocracia al gobierno a fines de los años 60 en un clima de aumento de los conflictos sociales protagonizados por las revueltas estudiantiles y el surgimiento de nuevos movimientos sociales. También otro aspecto que afectó al desarrollo del debate fue la crisis del capitalismo de posguerra y el nuevo ascenso de las luchas de clases que resultaron en la renovación de una crítica marxista del Estado que tanto dentro como fuera de Alemania había permanecido relativamente estancada desde el periodo entre guerras. Y bueno, ya para aclarar un poco más el qué es, entonces, el debate alemán de la derivación del Estado se caracterizaba por dar cuenta de la aparente separación del Estado respecto a la sociedad. Esto básicamente se está refiriendo a la particularización del Estado como de la manera en que asume la dominación de clases en las sociedades capitalistas. Sin embargo, también un factor bastante importante es que la derivación de la forma del Estado debía encontrar su lugar en la exposición sistemática, pero incompleta, del concepto de capital, encarada por Marx en su obra más reconocida, El Capital. Esto quiere decir que debían desarrollar todas sus formas, ya sean abstractas o simples, a partir de una noción incompleta. Para esto, Hirsch explica que la derivación del Estado pretendió formular una teoría materialista del Estado a partir de las categorías desarrolladas por Marx en su crítica a la economía política, pero Marx no llegó a concretar una teoría oficial del Estado y sus afirmaciones teóricas al respecto suelen ser simplemente acotaciones o referencias a situaciones concretas, y esto es lo que ha causado que muchas veces se lleguen a conclusiones teóricas erróneas sobre este tema. Y ya finalmente se sabe que solo cuando el problema de la forma del Estado esté resuelto, esto se refiere a la separación entre economía y política y entre Estado y sociedad, era posible pasar al problema de las funciones del Estado y, para ser más específicos, de los límites de la intervención de este mismo. Y ya para terminar, quiero dar mi opinión en cuanto a los temas de los que ya hablé. Voy a retomar el abordaje de la autonomía relativa, pues pienso que es importante porque este intentó determinar una posición clave del Estado en la base económica y con esto se puede evitar la concepción de que el Estado es un mero instrumento de la clase dominante. Pero también la autonomía relativa reconoce la capacidad del Estado de incidir a su vez en las relaciones de producción y esto ayuda a que se deje de lado esa noción del Estado como un simple reflejo pasivo de la base económica. Y aunque Poulantzas intentó completar una teoría marxista, pues él pensaba que el marxismo la había dejado inconclusa, creo que su obra, lejos de dar un cierre a una teoría o de concluir, dejó una cantidad importante de preguntas y abrió el espacio de nuevos debates que pudieron enriquecer el estudio sobre el Estado, la política y el poder contemporáneos. Y el otro tema del que quiero hablar, y ya para cerrar, es la teoría general del Estado, la cual mencioné brevemente en el debate de la derivación. Y pues es básicamente que se explica que en los clásicos marxistas no hay una teoría general del Estado, y esto no es simplemente porque el marxismo no haya podido o no haya sabido cómo crearla, sino es porque una teoría general no puede existir. Y en este punto concuerdo bastante con Poulantzas, pues él decía que no se trataba de negar que el marxismo tuviera falencias en este tema o hacer pasar al marxismo como perfecto. El asunto era que simplemente se estaba buscando respuestas donde no las hay, pues una teoría general del Estado que contuviera leyes generales y reguladores de la transformación del objeto a través de las relaciones de producción no puede existir, pues siempre había una diferencia estructural entre lo que es teoría y práctica y entre teoría y realidad. Bueno, y con esto ya cierro el video, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por ver.